Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Efectivamente. Hoy vamos a conversar entonces en este primer episodio sobre por qué tú y yo, Irina, elegimos dedicarnos a esto que hacemos actualmente. Así es. Yo en este punto quería como comenzar por decir que yo creo que dedicarse a la terapia es una vocación. Yo creo que es algo que tiene que llamarte incluso almáticamente para poder dedicarte a acompañar procesos de otros, ¿no? En mi caso, siento que una de las características que me acompañó durante mi vida fue esa capacidad de escuchar. Yo creo que yo desde muy pequeña siempre he sido muy observadora y muy buena escuchando. De hecho, una de las cosas que me ha tocado como desarrollar durante mi vida ha sido el hablar y exponer. Y yo creo que ya actualmente ya eso está como subsanado, si no, no estuviese grabando un podcast, ¿verdad? Pero, Exacto. Pero la verdad es que se me da mucho el escuchar. Yo me acuerdo que era muy observadora y todo el mundo decía, ay, Mariguita tan silenciosa, tan tranquila, pero no sabían todo lo que en esta cabecita está sucediendo, imaginándose, ¿no? Esa es como la primera característica que yo encuentro en mí de por qué para mí se me hizo tan sencillo como elegir este acompañamiento y de una forma tan paciente y de una forma además tan analítica, ¿no? Creo que sí, esa característica siempre ha estado en mí. Sí, yo he escuchado mucho eso de que dicen de que calladitas, esas son las más peligrosas, esas son las más de temer, las de armas tomar. Bueno, no sé si es tu caso, pero a lo mejor, quién sabe. Podremos hablar en otro podcast. Sí, yo estoy muy contenta de estar aquí con Maffer compartiendo con ustedes este proyecto que nos hemos ideado que tenemos mucho tiempo queriendo hacerlo y me da mucha risa porque más bien en mi caso yo era todo lo contrario, yo no paraba de hablar y en mi salón de clase siempre eso llamaba mucho la atención y me llamaban mucho la atención por eso porque puede ser que me iba bien en las calificaciones y tenía buena conducta, pero era demasiado habladora. Entonces, me llama la atención esos contrastes entre nosotras porque siento que de alguna forma nos une cómo nos complementamos en muchos sentidos, ¿no? Y al mismo tiempo también cómo nos conectamos en otros. Y lo otro que también quería decir es que eso que tú dices de escuchar, siento que es clave en estos espacios terapéuticos porque ayuda mucho la observación y la escucha a los procesos de autoconocimiento, que realmente nos permite primero tener esa curiosidad de entender el proceso del otro, pero luego de haber entendido el propio proceso, porque el hecho, o sea, de saber, de conocernos y tener esa empatía cuando escuchamos al otro, ¿no? Porque el hecho de ser terapeutas no significa que, bueno, ya tenemos todo súper resuelto, sino que ha sido un proceso de transformación y de autoconocimiento y de reconocimiento para poder realmente desde allí brindar herramientas, ¿no? A las personas que acompañamos, que orientamos, que escuchamos. En mi caso, justamente el don de la palabra fue lo que yo primero identifiqué por esto que estoy comentando y ese instinto siempre materno desde mi adolescencia, sobre todo desde mi adolescencia, recuerdo mucho que mis amigas, compañeras de clases me decían, wow, Iri, tú que eres como la mamá de todos o que tienes respuesta para todo, no sé, algo así. Que también recuerdo mucho que me comparaban con Lisa Simpson porque era así, siempre como muy responsiva a todo, pues tenía lo que no sabía, pues ahí me la inventaba, no sé cómo, cómo explicarlo, pero yo siento que esas fueron como las primeras señales, ese don de palabra y ese instinto materno que me llevaron a mí a luego estar en una labor como esta. Hay algo que me pareció muy interesante que dijiste hace ratito, que es como cuando tú te sientas frente a alguien
obviamente no se trata de tener todas las respuestas, ¿no? Entonces, desde allí no hay una receta de cómo realmente acompañar a alguien, que simplemente eso, acompañar pacientemente, escuchando y tener, sí, el don de la palabra para poder comunicar lo que la persona necesita escuchar. Sí. De forma coherente, consciente de cada palabra que utilizas, ¿sí? Que realmente tenga un sentido. Y creo que, bueno, obviamente creo que para eso hay que leer mucho, hay que estar como bien conectado personalmente y no hay que parar nunca de tener como estas ansias de entender, ¿no? Al otro ser humano. Yo me acuerdo que esa es una de las esa es la segunda característica que yo diría que he tenido durante toda mi vida, que ha sido la búsqueda constante de entender al ser humano en su complejidad. Yo recuerdo que yo era la rara del salón igualito que tú, pero en el sentido de que yo siempre fui bien darks. Entonces, pero calladita, no, yo me podía, mira, yo era la que me vestía con distintos colores, zapatos diferentes, medias diferentes. O sea, sí, como, sí, sí. Te lo tengo, te lo tengo. pero en el momento a la hora de hacer análisis, eran análisis bien profundos. Entonces yo me acuerdo que yo me enganché con el tema del holocausto por un largo rato. Me leí libros, vi documentales, discutía con mi papá, que era como el historiador de la casa, le encanta la historia, entonces pasaba horas hablando de aquel fenómeno y cómo era posible y la complejidad de la mente humana para poder crear un sistema tan complejo y tan perverso a la vez, tan perfectamente maquinado para aniquilar a la gente, ¿no? Sí, para hacer daño, ¿no? Exactamente, entonces desde allí, esa fue una de las cosas que a mí más me enganchó en ese querer entender y en ese querer clavarme literalmente en la psicología para poder adentrarme en ese mundo y entender qué pasaba, por qué el ser humano decidía lo que decidía y por qué era tan atroz en algunos momentos, ¿no? Claro, mi historia de vida me lleva siempre a conectar con esas formas, como con esas sombras bastante así como oscuras, ¿no? Y yo Sí, creo que densas. sí. Pero se me hizo muy interesante cómo al llegar a psicología sí respondí una que otra pregunta, pero realmente todo se vino respondiendo en la medida que yo tomé terapia y entendí mi propia sombra y entendí que yo era capaz de todo eso, que no era tan complejo realmente, sino que simplemente si te dejas llevar, pues ahí te va. Tienes todas las cartas sobre la mesa para ser tan perversa como quieras, ¿no? Sí, 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 reconocernos también en esas luces y sombras y estar más consciente de que al final, aunque suene un poco lugar común o cliché, no sé, todos somos uno y a eso yo siento que se refiere, ¿no? Que realmente es una elección a cuál parte de ti quieres alimentar más, pero para poder hacer esa elección de forma consciente tienes que conocer esa parte luminosa y sombría, por decirlo así. Como conversando contigo, como tú decías, esos monstruos o esos chucky que también están en nosotros, ¿no? Yo creo que a medida que lo conocemos, pues sabemos manejarnos mejor en esas tonalidades. Eh, Justamente yo me di cuenta que también toda esa curiosidad que yo siempre he sentido desde jovencita, desde pequeña, desde adolescente principalmente, hacia el mundo espiritual o la vida espiritual y emocional también, yo no me enfoqué tanto en esa curiosidad de entender la mente humana, fíjate, eso es algo en lo que yo recientemente me he ido encontrando, la psicología, aunque siempre tuve me llamaba mucho la atención, ¿no? Era mi segunda opción de carrera luego de comunicación social, entonces sí, mi abuela materna, que ya la he mencionado mucho en mi camino, fue de las primeras que me conectó con ese tipo de herramientas, me regaló un libro
de budismo, de la vida del Dalai Lama, que me conectó mucho con respuestas a preguntas que yo tenía, ¿no? A inquietudes que yo tenía y por supuesto, yo que soy signo de agua y que tengo mucho elemento agua en mi energía, me encanta adentrarme en ese mundo emocional, en entenderlo, en un principio en sufrirlo, en vivirlo, en sentirlo, pero ya luego en este camino espiritual ir como comprendiendo que hay maneras de manejarlo, tienen una función esas emociones y creo que eso es lo que también de alguna forma me ha brindado herramientas porque se me da fácil, se me da natural conectar con el mundo emocional propio y ajeno. Entonces me ha brindado como esas herramientas y esas plataformas para, para acompañar, escuchar y entender y a través del don de la palabra y de ese instinto materno que yo creo que es lo que me ayuda a hacer la palabra, compartir la palabra amorosa desde el corazón, porque la idea de acompañar en estos procesos o espacios terapéuticos es que la gente te reciba lo que tú tienes para compartir, ¿no? Y no que haga resistencia y rechace porque lo que tú le estás diciendo puede ser como muy duro, muy doloroso, muy chocante, porque de por sí ya lo es, sino que cuando sabes usar la comunicación en pro de que sea la persona receptiva, pues todo cambia. Bueno, todo esto lo he ido comprendiendo y aprendiendo en mi propio proceso y acompañando a otras personas. Entonces, de alguna forma explica cómo llegué de ser comunicadora social, fotógrafa, escritora, a coach y coach emocional y sanadora energética, por ejemplo. Y allí está interesante hacer el paréntesis para que las personas que nos escuchen entiendan que tú te fuiste desde la rama más familiar, no, ni siquiera es una rama, es como una herencia, ¿no? Que Sí. empezaste con la que conectaste. Y yo me fui desde la parte más mental, justamente en ese entender, ¿no? Desde el raciocinio y me conecté súper y me adapté muy bien, bueno, no tan bien, pero me adapté al tema de la psicología y la academia y todo el estudio de la mente, ¿no? Y ya después entonces conecto más adelante con todo el tema holístico porque siempre me pareció insuficiente, me parecía que se quedaba muy corto, que era hasta incongruente a veces lanzar tantas teorías y no llevarlas a la calle a realmente hacer una diferencia, ¿no? Y si se llevaban eran siempre con esta diferencia del investigador y la persona normal, entre comillas, ¿no? El sufriente, pues. Entonces, creo, o sea, para mí fue totalmente natural y seguir en la búsqueda de algo más holístico, más complementario, en el sentido no de que complemente la psicología, sino que de verdad agarre al ser completo. Hasta que, bueno, después de muchos experimentos termino haciendo lo que estoy haciendo, que es la terapia con obsidianas, que mi base es la psicología, pero la obsidiana es como el principal tratamiento que estoy utilizando actualmente y van involucrado otras terapias, ¿no? Pero creo que es interesante entender, para mí ha sido muy bonito conectar contigo, porque para ti eso es una herencia y es como esa ancestralidad que guardas profundamente como un tesoro, ¿no? Y es un tesoro que se transmite en la palabra, que es algo que yo de verdad pues no tuve en mi familia porque pues, no era por ahí el camino, pero me conecté más con la razón y ahora que te escucho, que complementas con todos estos temas de la emoción, que te enganchaste entre esos temas teóricos porque entiendes que son importantes, yo digo, Sí. wow, qué importante es también para mí entender todo el tema espiritual para poderlo por fin integrar a la parte terapéutica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, también mi abuela fue maestra toda su vida, entonces había algo allí de pedagogía también en ella al transmitirme como esos saberes y bueno, más allá de eso también ella vio en mí esa curiosidad, Sí. porque lo pudo haber hecho como con todos sus nietos y de hecho creo que lo intentó, pero la única que se quedó enganchada y abierta, impregnándose de todo eso fui yo. Entonces, creo que eso ya estaba como en mi camino, como tú decías, como un llamado álmico, también para poder, porque no todo el mundo
O sea, muchos podemos ser empáticos, muchos podemos ser muy sensibles a la historia humana, a la vida, pero no todos aprendemos o elegimos o podemos, por diferentes razones, ¿no? Diferentes momentos de conciencia, acompañar los procesos de los otros, porque eso requiere de un llamado también, como de una elección que tiene que ver con tu propósito, con tu misión, con tus talentos natos y aprendidos también. Entonces, y con esto cierro mi, como el relato de mi historia, porque es justamente ese llamado interior a querer servir y a conectar con otras personas y sus historias las que me impulsaron o me pulsaron a yo decir, mira, sí, yo voy a aprovechar todo esto que he aprendido y todo esto que amo hacer, que me apasiona hacer, para compartirlo con otras personas y hacerme un camino con esto. O sea, como que lo venía haciendo muy informal para mí, para mis amigas, para familiares, para compañeros de trabajo, para parejas. Y ya luego empecé a hacerlo como ya más formal, empezar a cobrar por sesiones, por consultas, hasta, bueno, llegar hasta donde estoy ahora, que ya es un proyecto para mí, ya es un proyecto que quiero que se siga expandiendo y se siga transformando, ¿no? Qué bonito. Mira, yo creo que, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece importante que para tener esta vocación hay que cuestionarlo todo. Totalmente. Yo creo que es una de las cosas y las características que también a mí me han acompañado durante mi vida, ese existencialismo, ¿no? Como esa constantemente buscarle la vuelta a las cosas y entender lo subjetivo y pararme siempre en distintas perspectivas del problema para poder abordarlo de forma consciente. Claro que fui una adolescente bastante carroñera, sí, pero enojada y que tiraba puertas del closet así como Hulk. Bueno, ese era tu trabajo. Esa es la labor del adolescente, ¿no? Es como que Totalmente. es lo que se espera. Yo fui muy adolescente. Sí. Una buena adolescente. Ok, bien, bien. Bien Y por ti. pero fíjate que después de transitar intensamente esas emociones, por supuesto, me paraba desde otras perspectivas y decía, ahí es donde recordaba mi pasión por el holocausto y decía, claro, aquí está tranquilamente mi disparador, ¿no? Si yo quiero seguir alimentando esto va, pero ¿cómo me hace sentir? No, espérate. Entonces me paraba desde otra perspectiva. Ajá, y esto, ¿será que de verdad es una intención que esta persona me está queriendo transmitir? ¿O es que yo realmente lo estoy interpretando así, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tener como esa tendencia a no quedarse parado en una sola perspectiva, no ver solamente tu punto de vista y a poder adaptarte, ¿sí? Uh-huh. Porque no hay una verdad, existe nuestra verdad desde nuestra perspectiva, desde nuestro sentir, que es totalmente válido y claro que sí, tiene sentido, ¿sí? Claro. Sin embargo, no es la única. Y la otra persona siempre, o las situaciones siempre se van a presentar para movilizarnos y entonces hacernos ver, pues, que estamos listos para otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí, solo sí nos paramos desde otra perspectiva. Entonces creo que el existencialismo, la búsqueda de lo subjetivo, de lo un poquito más complejo, pararse desde una perspectiva más 3D y ver como el mapa completo desde arriba, te hace entender las distintas piezas hasta llegar listo, por aquí lo quiero solucionar. Exacto, para ver las soluciones, que al final es el propósito también de ir a terapia, ¿no? ¿Cómo consigo soluciones que a mí me funcionen, que no van a ser las mismas que las soluciones para ti y tener una compañía que me guíe, que me oriente, que me ayude a ver como que las cosas más claro, ¿no? Y creo que también es una cualidad tuya como terapeuta que admiro mucho eso de
eso, de cuestionárselo todo y además escuchar y hacer preguntas y llegar al fondo de lo incómodo, pero de Sí. una forma que va fluyendo como natural, como orgánico, ¿no? Sin forzar. Pero para eso justamente hay que como que tener la película completa para saber cuál piezas ir tocando en qué momento, ¿no? Sí, Claro, por eso es que a mí también, y esto creo que lo podemos hablar en otros podcasts inclusive, ¿no? Como el tema de tener paciencia a la hora de ir a terapia, porque no le puedes pedir al terapeuta que no te conoce uh-huh, que te dé respuestas en 3 meses. Además que la respuesta no te la va a dar el terapeuta. Pero no le puedes pedir que te dé un feedback, una cosa sustanciosa en 2 sesiones, porque tiene que conocerte, tiene que saber tu historia, y mientras más la persona hable, mientras más abra el corazón, mientras más vaya rompiendo sus propios tabúes, de su propia historia de vida, todo lo que ha sucedido, más información tiene uno como terapeuta para entonces entender las piezas y decir, mira, tampoco tiene que pasar un año, ¿no? Obviamente se va dando, pero creo que sí facilita mucho que la persona se abra y sin resistencia diga, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo peor que me ha pasado, esto es lo peor que he hecho, así qué me siento. Uh-huh, así me siento con respecto a esto, qué puedo hacer a partir de aquí. Y entonces uh-huh, vamos hilando formas, ¿no? Creo que hay que tener mucha paciencia sí. en temas de ir a terapia Uh-huh, e ir encontrando tus respuestas. sí. Totalmente. Bueno, nosotros con esto que estamos compartiendo es más o menos como para contarles un recorrido de cuando fueron mostrándose esos indicios que ahora entendemos que nos llevaron hasta acá. Porque en su momento no es que teníamos como súper claro hacia dónde nos iba a llevar nuestras tendencias, lo que se nos daba natural y también nuestras elecciones como profesión, ¿no? No lo teníamos tan claro como quizás ahora, ¿no? Entonces, básicamente también era para contar un poco nuestra historia y darle contexto a lo que hacemos. No sé si querías aportar algo más, Mafer, compartir algo más para cerrar. Sí, pues sí, básicamente es este primer episodio se trata de presentarnos, de entender quiénes somos y por qué hemos llegado, como dice Dina, a lo que, bueno, y todo lo que hemos compartido, ¿no? A lo que hoy nos dedicamos, pero sobre todo como empezar a transmitir esta naturalidad que es ir a terapia y que es dar terapia, ¿no? Yo creo que tanto a los que practican el arte de acompañar como a los que todavía no se sienten por allí tan seguros o los que ya tienen un proceso y sienten que hay otras posibilidades por allí que no han probado, como cualquier persona Los curiosos. o curiosee o coquetee con la idea de la terapia, yo Sí, creo que va a encontrar un espacio bastante ameno con nosotras. Y bueno, esperamos que nos acompañen, que les sea de su agrado y que nos apoyen pues compartiendo este podcast que está hecho con mucho, mucho, mucho amor. sí, con mucho De amor verdad. y con mucha emoción de estar haciendo esto juntas también, como que es como un sueño, sí, como un sueño que se está manifestando y aprovechando eso que estás diciendo, a mí también como que una de las cosas que me motiva muchísimo es justamente normalizar el ir a terapia, como que forma parte de una vida saludable que puede aportar al bienestar y que más allá de los procesos densos o complejos o dolorosos, que incómodos, que los hay, que por supuesto los hay, también puede ser súper chévere, puede ser súper emocionante, divertido, entretenido, dedicarse a espacios terapéuticos. No siempre todo es intensidad pura, sangre, sudor y lágrimas, sino también puede haber risas, puede haber satisfacciones, puede haber logros eh, maravillosos y eso es lo que queremos compartirles, ¿sabes? Es normal, toda persona sana y hasta los terapeutas nos toca ir a terapia y hacer terapia. Y lo Entonces, hacemos con conciencia de que estamos acompañando y que nos toca porque si no nos llega, exactamente.
Exactamente, sí, es como una mamá que para poder cuidar de otros tiene que cuidarse, tiene que también dedicarse tiempo y atención consciente para poder cuidar y dedicar tiempo, atención y amor consciente. Justamente es eso. Entonces, bueno, con esto yo me despido agradecida con todo mi corazón contigo, Mafer, y con, bueno, con las personas también que conecten con nosotras, que nos escuchen, que compartan y que nos acompañen en este viaje. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. ¡Mua!